Buenas tardes, licenciado. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van con el tráfico? Bien, vamos a... Son las 6:20, vamos a esperar unos 5 minutos más, por favor. Iniciamos, menos 26, menos 25, 5:35, iniciamos a las 6:40, ¿vieron? Hoy vamos a abordar un tema ya previo al primer examen parcial, que ya tenemos la nota publicada. O sea, es decir, la fecha. En unos minutos nos miramos, ¿vieron? Aquí voy a estar, que sé que el tráfico está fuerte. Tratamos en 5 minutos, jóvenes. Es gusto saludarles, deseo se encuentren muy bien. Yo creo que ya, por respeto a los que estamos acá, vamos a iniciar la clase. Buenas tardes, Lick. Hola, Olgui, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, Lick, gracias a Dios. Bien, el día tenemos acá, previo a iniciar la cátedra correspondiente, vamos bien con los tiempos. ¿Cuándo es el examen? Ya lo saben, ¿verdad? Jóvenes, Sí, licenciado, en teoría está para el 24 de agosto. así es, para el 24 de agosto. Entonces, vamos bien. Si ustedes se dan cuenta, conforme el programa de estudios que tenemos acá a la mano, el primer parcial va a versar sobre la primera unidad. El día de hoy vamos a platicar sobre los sujetos procesales, ¿ya? Y hasta ahí va a entrar el primer examen parcial, para que Dios mediante, pues, obviamente, conforme vayamos viendo todo el segundo parcial, ya veamos los conflictos colectivos y el parte del arbitraje también. Entonces, y vamos a platicar también, conforme lo que nos han instruido en la en la cátedra, no hay ninguna instrucción específica de que suspendamos labores o suspendamos clases dentro de parciales. Esto por un tema específico en donde, pues obviamente hay instrucciones por temas de Contraloría y todo, pero más que por temas de Contraloría, es un tema específico de responsabilidad. Y comprendo que, ¿cuándo tienen ustedes los parciales, jóvenes? ¿Qué fechas? Buenas tardes, licenciada. Nos toca el 18, 20, 18, 20, Que lo tenía yo. 18, 20, 24, 26 y 28. Así es. 18 toca derecho procesal administrativo, es correcto, ¿verdad? Sí, licenciado. ¿Qué día cae ese? 18 cae martes, licenciado. Martes. El 20, ¿es correcto? Sí, Tienen licenciado, 20. derecho civil, ¿verdad? Procesal Correcto, civil. licenciado. Bien, el día miércoles y vamos a dar la clase, ¿oyeron? El día miércoles vamos a dar la clase correspondiente. El día 24 tienen con su servidor derecho procesal del trabajo. El día 26, ¿qué día cae día 24, perdón? ¿Qué día cae 24? El lunes, licenciado. Lunes. Lunes. Y el examen lo tienen el día viernes, ¿verdad? Derecho mercantil. ¿Es correcto? No, licenciado. De hecho, mercantil es el día miércoles. 26, día Sí, miércoles. sí, correcto, día 26 y día 28 es derecho notariado. Ok, bien. Entonces, para poderlos apoyar, vamos a recibir la clase y por favor quiero que todos estemos de acuerdo el día miércoles para ir avanzando. El día miércoles vamos a recibir la clase que es, ya me perdí. Permítame, patos.
¿Qué fecha es el próximo miércoles, dijimos? 19. Ahí está. El próximo miércoles 19 vamos a recibir la clase, ¿ya? Y el 20 pues tienen su parcial. El próximo viernes esto es una responsabilidad que uno va a asumir. Es decir, si ustedes quieren estudiar específicamente el día miércoles, porque yo pregunté antes de estar hablando ahorita y me dice, mire, es una responsabilidad del catedrático, pero también por cuestiones justificadas el catedrático nos tiene que establecer por qué va a dar la clase, por qué no va a dar la clase. Entonces, si empiezan el examen el día 18, que es el día martes, es correcto, ¿verdad? Sí, licenciado, el día martes. Ok. El día 20, que es jueves, ¿verdad? Correcto, licenciado. Ok, el viernes 21 sí podemos dar la clase. Para no darle mejor el miércoles, si ustedes tienen un día para estudiar, el viernes 21 sí podemos dar la clase, porque su otro examen lo tienen hasta el día martes, ¿verdad? O lunes. El día lunes, licenciado. Es conmigo. Sí, correcto. Y el día miércoles tienen derecho mercantil, ¿verdad? Sí, correcto, licenciado. Ok, día miércoles derecho mercantil y el día viernes derecho notarial, ¿es correcto? Sí, licenciado. Entonces solo vamos a recibir una clase, porque yo sé que notarial, no sé en qué fase van, es eminentemente tema redacción, entonces vamos a recibir la clase viernes 21, atendiendo a que este viernes suspendieron clase. Ahora, ¿ya? Ahora bien, entonces vamos a ver porque necesitamos avanzar. El día de hoy la clase es muy cortita, son los sujetos procesales que vamos a hablar, nos llevaremos unos 15, 20 minutos para hablar. Entonces vamos en tiempo, ¿por qué? Porque si terminamos antes el programa también, finalizamos antes las clases y finalizamos el curso. Entonces también vean costo-beneficio, por decirlo así. Entonces yo les suplicaría un esfuerzo. Regularmente ingresan 87 personas, el día del examen va a haber sí que voy a conocer a algunos por primera vez, pero hagamos un esfuerzo que la única clase que tenemos es el viernes 21, atendiendo a que el martes inician clase, que es el examen de ustedes de Derecho Administrativo, ¿es correcto? El día jueves, Derecho Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, licenciado, es correcto. Ok, el día lunes con servidor de usted, Derecho Procesal del Trabajo, ¿es correcto? Sí, licenciado. El día miércoles, ¿qué corresponde? Derecho, ¿qué? Derecho mercantil, licenciado. Derecho mercantil. El día viernes, derecho notarial. Sí, correcto. Entonces, vamos a aprovechar un día de esa clase. ¿Oyeron? Por favor, entonces les explicaría que el próximo miércoles, el próximo viernes 21 se conecten a la clase, por favor. ¿Oyeron? Bien, si ustedes... Buenas noches, licenciado. Disculpe que lo interrumpa. ¿El día viernes sería repaso o sería temas nuevos para que entran en el examen? En el segundo parcial. Ah, los del viernes ya son para el segundo parcial. Es clase normal. Ah, muchas gracias. Es clase normal, ¿oyeron? Es clase normal. Es una clase ya el día viernes, por decirlo así, ya vamos a ver, o vamos a comenzar a ver la segunda unidad, que son los conflictos colectivos. Que si ustedes se dan cuenta, acá tengo el programa, los sujetos procesales. ¿Van conmigo ahí? Hoy vamos a finalizar de ver el primer examen parcial. Para los que han ingresado a clase, no hay ningún inconveniente porque versa sobre lo que hemos visto en clase. Para los que no, pues van a estudiar. Pero ingresa hasta acá, los sujetos procesales. El examen viene sencillo, no es algo del otro mundo. Vuelvo y repito como por 10ª vez, lo que me interesa a mí es que ustedes vayan aprendiendo. Entonces, el día de hoy cerramos acá los sujetos procesales y la clase que vamos a recibir el viernes 21 es correspondiente ya al segundo parcial, que vamos a entrar a ver los conflictos colectivos per se como tal. ¿Oyeron? Ya vamos a ver ya el proceso como tal. ¿Alguna duda? No, Lick. Hoy Todo estamos bien, Lic. callados. Bien. Los sujetos procesales. ¿Qué son los sujetos procesales? Fácil y sencillo. ¿Se recuerdan ustedes que vimos específicamente en Derecho Procesal del Trabajo 1, sujetos y partes procesales? ¿Se recuerdan de eso?
Jóvenes, Sí, licenciado. ok. ¿Cuál es la diferencia específica? Los sujetos procesales, licenciados, son las partes que intervienen en el proceso. Es decir, por ejemplo, en un proceso colectivo serían tanto el órgano jurisdiccional como las personas que participan o los, en este caso, demandantes, licenciado, no sé si estoy bien. Ok. En Derecho Procesal del Trabajo 1, Lisette, ¿quiénes son los que intervienen? ¿Cuál es la diferencia entre sujeto y parte procesal? Lisette y compañeros, cualquiera. Sujetos, licenciados, son únicamente por ejemplo, el juez y el demandado y demandante. Y las partes son todos los que intervienen, es decir, testigos, los oficiales. ¿Alguien más? Gracias, Lisette. Las partes procesales son los que tienen interés directo en el asunto, que sería patrono y empleado, y los sujetos procesales son todos los que participan en el proceso, ya sea el juez, testigos, etc. Es un tema, ok, Cristian, gracias, buenas tardes. ¿Alguien más? Jóvenes, no sean tímidos. El parcial va a ser oral. Bien. Cristian, es correcto. En comparación del derecho procesal del trabajo 1, siempre se nos confunde esta terminología. Y para aclarar, por favor, Lisette, los sujetos procesales son todas esas personas que participan dentro de un proceso. Es decir, juez, oficial de audiencias, ¿el perito podrá ser un sujeto procesal? ¿El testigo podrá ser un sujeto procesal? Sí. Ok, exacto. ¿Y el abogado es un sujeto o parte procesal? Parte. ¿Por qué? Porque es de los principales intervinientes en el proceso, licenciado, es uno de los interesados o el que está representando al interesado de ese proceso. ¿El abogado le afecta directamente si gana o pierde el proceso? No. No, licenciado. No, ¿Por qué? porque él únicamente va a cobrar honorarios, licenciado. Ok, si usted me contrata a mí, Lisette, disculpe, Lisette, pero yo voy tomando nota y usted está participando mucho y la felicito. Y por eso, disculpe que la mencione tanto. Si usted me contrata a mí como abogado y usted ve que tal vez yo hago alguna mala gestión, ¿usted me puede despedir o no? Sí, licenciado. ¿Y qué pasaría con mi participación entonces? ¿Sigo teniendo interés en que gane usted el proceso o no? Ya no, licenciado. Ok, el abogado es sujeto o parte procesal. Terminaría siendo Sujeto. sujeto. Entonces aquí las Sujeto. partes sería, licenciado, aquí las partes sería la parte demandante y la parte demandada. Aquí hay Solo un- hay dos partes. Buenas tardes, Sandra. Aquí hay un tema muy importante. ¿Se recuerdan del chiste de Pepito? Depende, licenciado. O depende de lo que le decía la maestra. Aquí tenemos que utilizar la lógica jurídica. El abogado, esa disyuntiva siempre se va a dar. ¿El abogado es sujeto o parte procesal? Sujeto procesal. ¿Por qué, Ricardo? Porque no tiene interés directo en que realmente se resuelva el asunto del que se está diligenciando ante el juzgado. Ahí, ¿qué pasa si pierde? No le pagan sus honorarios. Pero también, ¿qué pasa si lo despiden? O sea, se contrata otro abogado. Ahí está. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque Sandra Magalí, creo que fue, Valencia o Valén, me sale aquí, no sé cuál es su apellido. Desde cada criterio es distinto. Habemos aquí 91 personas conectadas, tenemos 91 criterios. Desde mi punto de vista, el abogado es un sujeto procesal. Lo dijo Sandra. ¿Quiénes son las partes procesales? Las únicas personas que tienen
un interés como... Licenciado, se le fue el audio, creo yo, porque no se escuchó. Sí, disculpe. Los sujetos procesales, los sujetos procesales son aquellas personas que de una u otra manera tienen una intervención dentro del proceso, que al final sí están pendientes del resultado. Pero, por ejemplo, un testigo ¿es sujeto procesal o parte procesal? Ya lo hemos visto. ¿Qué dicen ustedes? Es sujeto procesal. Sujeto. Parte procesal son aquellas personas. ¿Por qué César Chile parte procesal un testigo? ¿Por qué les pregunto esto? Porque a lo mejor les da pena, pero al final las diapositivas son poquitas. Y lo que me interesa es que quede claro esto. Sujeto procesal es toda aquella persona que tiene una intervención dentro del proceso, pero no necesariamente la que tiene un interés directo. ¿Por qué les hacía la pregunta al abogado? Porque toda la vida existió esa disyuntiva. Ustedes van a escuchar que en algunos abogados van a decir, puchica, ese de Derecho Procesal del Trabajo 2, Jesús Arbizú no sabe nada porque el abogado es parte procesal y tengo interés directo. Sí, porque si no gana, no gano. Pero ¿qué pasa si te despiden? Ah, pues que pierda. Entonces sos parte o sujeto. Hablando en derecho colectivo, en derecho individual del trabajo. Lo contratan a ustedes para un pago de prestaciones laborales e indemnización. ¿Cuál es su trabajo, jóvenes? Nuestro trabajo sería lograr de que le pagaran en este caso lo solicitado. Así es. Supongamos que le tienen que pagar de indemnización, prestaciones y daños y perjuicios 1,5 millones de quetzales. Y ustedes, como buenos abogados, van a cobrar el 25%. ¿Cuánto sería eso? 375,000, ¿o no? Jóvenes, ¿por qué están tan callados hoy? Licenciado, 375,000. Va. ¿Y qué pasa si ustedes en el transcurso del camino les dicen, mire, ya no, me contrato otro y se acabó el asunto? Pero ¿qué pasa si llegan al final? Les van a cobrar a la entidad que les debe y le van a pagar. Si bien les va, porque me imagino que sí, les paga su cliente y les va a pagar 375,000 quetzales. Ni un centavo más, ni un centavo menos, más hasta rebaja le hacen. ¿Cuánto es lo menos, Lick? Mire que llevamos años. Ok, ¿ustedes tuvieron un interés directo o indirecto? Indirecto. Directo. ¿Por qué? Porque claro, si ganaba la persona que estaba cobrando, a ustedes le pagaban. Pero ¿qué es lo que pasa? Y a ustedes vamos a hablar un tema de, alguien trabaja en un bufete jurídico acá, y no lo digo por nada malo, porque siempre que pregunto esto, ninguno trabaja en un tema jurídico. ¿Alguien trabaja en un bufete jurídico? Bueno, ninguno. Pero ¿qué pasa cuando llegan al bufete? Wilmar, buenas tardes. ¿Y el bufete para el que usted trabaja se dedica a temas laborales? No, son buenas tardes, licenciado, son temas ejecutivos. Ok. Sí. Es similar. ¿Qué es lo que pasa cuando le llega un caso a uno de demandar una cantidad de dinero líquida, exigible y el plazo vencido, como son los títulos ejecutivos? Pero ¿qué pasa cuando esa cantidad de dinero aún no es líquida, no es exigible y puede que sea de plazo vencido, pues por el tema que tenemos? Pero ¿qué es lo que dice un abogado? Mire, yo le voy a cobrar 5,000, 6,000 quetzales por presentar la demanda, 10,000 quetzales, X cantidad, por presentar la demanda y las audiencias correspondientes. Pero cuando el proceso salga y ganemos, porque somos nosotros positivos, usted me va a pagar el 20%. Así es como se trabaja el derecho de trabajo. Ahora estoy dando un tip. Si no ganamos, en algunos casos, nos pagaron nuestros 10,000 quetzales. Pero si ganamos, nos van a pagar el 25, 15, 10%, dependiendo. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas personas tienen la creencia
de que el abogado es parte procesal. Desde mi punto de vista y la experiencia y la misma lógica jurídica, el abogado es un sujeto procesal. ¿Una parte procesal puede ser reemplazable dentro de un proceso? No, licenciado. Licenciado No, dijo una licenciado, una parte, parte procesal no no. las partes, no. Si yo demando María, si yo demando específicamente a una persona y yo puedo ser sustituida por otro, no puedo ser sustituido porque para que exista un proceso laboral tiene que darse específicamente las características de a quién se demanda, cómo se demanda, y debe existir algo que se llama la relación causal, que solo puede darse dentro de las partes procesales. ¿Qué va a pasar? ¿El abogado puede ser sustituido? Ya lo hablamos, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por la terminología, que es lo que pasa mucho en derecho procesal del trabajo 2, y por eso yo lo consigné de la misma forma que aparece en los libros, porque me interesa aclararlo. En algunos libros de derecho procesal del trabajo 2, a los sujetos procesales los toman como partes procesales, pero la explicación es fácil y sencilla. Sujetos procesales es el todo, es el título. Y esa ya dividimos en parte procesal y sujeto procesal. Cuando ustedes vean en este libro, que es del licenciado, del doctor César Andino Franco, que en paz descanse, él dice sujetos procesales. Entonces recuérdense que uno va hablando conforme a las experiencias que he tenido, tanto en la cátedra, tanto en la práctica. Dicen, vos, pero si dicen que los sujetos procesales, ¿por qué tiene el título ese? Fácil y sencillo, porque es el título, es el epígrafe. Y el epígrafe obviamente no forma parte del contenido de un artículo que está denominando. Sí, lo identifica. Pero entonces, cuando ustedes vean sujetos procesales y dicen es el demandado del actor, no, simplemente sujetos procesales en lo general. Se subdivide en parte procesal y sujeto procesal. Teniendo claro eso, lo estoy explicando tal y como está en el libro. Teniendo claro esto, jóvenes, si el abogado es sujeto, parte procesal, algunos concordarán conmigo en cuanto a la definición, otros es respetable que digan no, yo siento que es una parte procesal, porque sin el abogado específicamente no se puede dar un proceso. El Código de Trabajo establece que puede darse el auxilio puede darse la demanda sin auxilio de abogado. Pero hablemos de la inspección. ¿La inspección es parte procesal o sujeto procesal, jóvenes? Sujeto procesal, licenciado. ¿Por qué? Parte procesal, licenciado. Porque qué? solo interviene. Ok. ¿Por qué parte procesal? ¿Por qué solo interviene en CELICET? Y Ricardo dice parte procesal. ¿Por qué parte procesal, Ricardo? Porque no es ya sea el actor demandante o el demandado, pero sí le interesa que se resuelva el conflicto. Ok. Mandamiento legal. Por eso aquí estamos. Me imagino que algunos ya lo saben, otros no, pero para eso es la clase. Alguien que me lea el artículo 280 del Código de Trabajo, por favor. Uno a la vez, por favor, uno a la vez. Artículo 280. La Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte en todo conflicto individual Leemos o otra vez, colectivo. Ricardo, leamos esa parte otra vez. La Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte en todo conflicto Como individual o colectivo. ¿Parte o como sujeto? Parte procesal. Como parte. ¿En qué aspectos? ¿En qué conflictos, Ricardo? Conflicto individual o colectivo de carácter jurídico. Ok. Conflicto individual o Colectivo. de carácter. Jurídico. ¿Y cuál es el de carácter jurídico, jóvenes? Ya lo vamos a ver. ¿Cuál es el contenido del Derecho Procesal del Trabajo 2? Procesos colectivos. Sí, pero ¿cuáles son? Los conflictos, Conflictos colectivos, licenciado. los conflictos colectivos y los conflictos de carácter jurídico. Los conflictos colectivos
Ala, usted ya van a... Es la primera pregunta en el examen. No me hagan Conflictos colectivos de carácter económico y social y los Ajá. conflictos colectivos jurídicos de derecho. Ahí estamos. Ricardo, volvamos a leer ese primer párrafo. La Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico. Haremos ahí. O colectivo de carácter jurídico. Es decir, en el conflicto colectivo de carácter económico-social, en la negociación de un pacto colectivo, la inspección va a ser tomada como parte. Al parecer no, licenciado, porque aquí dice que solo los conflictos de carácter jurídico, conflictos colectivos de carácter Y jurídico. al parecer, Sandra, tengamos eso. Ustedes van a ser abogados, jóvenes. ¿Qué está pasando? Es que no tengo mi código, ahorita lo voy a leer. Yo voy a ser su cliente y si yo con un abogado que titubea, si vamos a ir a equivocarnos a la audiencia, sostengamos que sostengamos bien aunque nos estemos equivocando. Pero hablemos, sí. En un conflicto colectivo, perdón Ricardo, ahorita usted va a leer. En un conflicto colectivo de carácter jurídico. Es decir, cuando ya hay un pacto colectivo, firmamos. En un conflicto colectivo de carácter económico-social no es tomada como parte. Por eso, la presentación que tenemos, y vamos a leer. Continuamos, por favor, Ricardo. Lo voy a leer desde el inicio otra vez, licenciado, para que indicamos todo el contexto. La Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico en que figuren trabajadores menores de edad o trabajadores cuya relación de trabajo haya terminado sin el pago procedente de indemnización, prestaciones y salarios caídos, o cuando se trate de acciones para proteger la maternidad de las trabajadoras, salvo que en cuanto a estas últimas sea persona del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Además, dentro de su función de velar por la estricta observancia de las leyes y reglamentos de trabajo y previsión social, está obligada a promover o realizar la substanciación y finalización de los procedimientos por faltas de trabajo que denuncien los inspectores de trabajo y trabajadores sociales, y procurar la aplicación de las sanciones correspondientes a los infractores. Bueno, si ustedes gustan, le pueden poner ahí, óigame a poner, le pueden apuntar o anotar en el primer párrafo, en que figuren trabajadores menores de edad. ¿En qué casos va a ser tenida la Inspección General como parte? En 3 casos, licenciado. Cuando figuren trabajadores menores de edad, cuando haya terminado la relación laboral sin el pago procedente de indemnización, prestaciones y salarios caídos, y cuando se trate de acciones que protejan a la maternidad. Entonces, ¿en qué porcentaje regularmente finaliza la relación laboral y no se paga indemnización ni prestaciones? ¿En un 20%, 30%? ¿Qué creen ustedes? Yo lo creo que es bastante alto, licenciado. Creo que tal vez un 60%. Creo que es el caso más común, el que no paguen las prestaciones, creo que es. Es el de un 100%, perdón la modestia, yo que he litigado, me atrevo a decirles, puede que me equivoque, pero tengo la certeza, no estoy siendo arrogante, que un 90-95% de las relaciones laborales finaliza sin el pago de sus prestaciones laborales, salarios caídos e indemnización, cuando finalice. ¿Por qué? Porque siempre está la disyuntiva. Yo lo despedí, pero él tuvo la culpa. ¿Y qué va a decir el ex trabajador? Él me despidió, pero yo no tuve la culpa. Entonces, y el siguiente caso es cuando existan trabajadores en estado de gestación o lactancia. Entonces, ¿en qué caso va a ser tenida la Inspección General como parte? En casi todos, jóvenes, en casi todos los procesos. Y es un mandamiento legal. Esto es objeto de un análisis. Yo no sé si ustedes en su tarea o en su quehacer diario, pero el trabajo de abogado, ¿cuáles jóvenes? ¿Analizar las leyes o solo leerlas? Analizar las leyes. Analizarlas e interpretarlas. Ok. Conforme lo que hemos visto y la lectura, a la Inspección General de Trabajo o la Inspección General de Trabajo se va a ver beneficiada si a Juanito le pagan o no le pagan. No le En realidad no, licenciado. No, No le Sí. es un interés indirecto, ¿no? ¿Por qué, Sandra?
Porque ellos no serán los beneficiados con esa indemnización. O sea, la parte interesada es la parte actora, el demandante, el trabajador, porque a él será a quien se le va a pagar. Hay un tema muy importante. Desde mi punto de vista, claro, desde mi punto de vista, ha sido de la cátedra, pero pues el análisis y la experiencia, está mal redactado. Porque sí, de conformidad con el artículo, ¿qué artículo de la ley del organismo ejecutivo regula que el Ministerio de Trabajo es el ente rector del tema laboral en Guatemala? Artículo 40. De conformidad con el artículo 40, el Ministerio de Trabajo es el ente rector. ¿Y quién es la columna vertebral del ministerio? La inspección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La inspección año con año tiene que dar su informe de labores. Y en lo único que le va a beneficiar a la inspección es, mire, logramos recuperar, porque ese es el término que se utiliza, logramos recuperar 600, 700 millones de quetzales en pago de prestaciones laborales. Pero que le den dinero a la inspección, no le dan, porque no, la otra parte va a decir, yo estoy pagando a abogado, ¿por qué le tengo que dar a este? Si ganan o no ganan, ¿le interesa la inspección? No, no le interesa. Desde mi punto de vista es un buen punto de tesis. Una reforma al artículo 280 en cuanto a que la inspección es parte o sujeto procesal. Jóvenes. Parte, licenciado. En algunos casos es parte y en algunos es sujeto, como ya lo hemos leído. ¿En qué parte? Ah, no, la ley, o sea, la ley es clara y dice parte, pero en realidad será parte. Es sujeto. Ya, eso quiero llegar yo. Porque no es un interés directo, sino indirecto. Y hablando sobre los intereses siempre del ministerio y todo eso, pero sí se llegan a beneficiar, licenciado, cuando les toca que pagar a los patronos multas, ¿verdad? Esos fondos sí llegan al ministerio. Pero esos son otros 20 pesos, como dicen Bueno, los cuates. Gracias. Pero sí, o sea, pero ese es un tema por incomparecencia. Pero cuando dice acá, que establece la ley, la Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico. Es decir, lo que usted menciona es correcto, o sea, se beneficia con el pago de las multas, que ese pago de las multas volvió a cobrar vigencia a través de ¿qué decreto, jóvenes? ¿7 qué? Muchachos. ¿7 qué dijimos hace 3 clases, 2 clases? A mí se me hace que ustedes solo terminan. 2017. Ahí está. Gracias, Ubaldo. Por lo menos me dio esperanza. Entonces, léanlo, es objeto de examen. Entonces, sí, esa multa nació a través de esa reforma. Pero ¿quiénes son los que en realidad tienen un interés directo? Las partes o las personas a los cuales les va a beneficiar. Por eso, partes procesales son aquellos que únicamente, como dice la diapositiva, se involucran dentro del proceso. Es decir, un grupo coaligado, ya vamos a ver la diferencia entre un grupo coaligado y un comité ad hoc, porque tampoco en la ley lo explican. En la ley, si nos vamos al 376, que ya lo vamos a leer en su momento, dice comité ad hoc. ¿Pero qué es un grupo coaligado? El grupo coaligado es parte dentro de un comité ad hoc. Entonces, ¿quiénes son las partes procesales? Grupos coaligados, sindicato de trabajadores, sindicato de patronos, los patronos como tal. Las asociaciones solidaristas, ¿las han escuchado? Yo no le. Sí, No, licenciado. ¿Quién dijo sí? No, ¿Quién dijo sí? Que no tenga miedo. Yo, licenciado. Yo, ¿cómo las has escuchado, Laura? Pues en el banco trabajé, en el Banco Industrial, y había una asociación solidarista que el banco daba una aportación en dinero para ahorro y uno como trabajador daba otra parte. Y entonces cuando ese dinero estaba guardado ahí o ahorrado, cuando había alguna emergencia uno podía disponer de ese dinero. O para cuando había algún fallecimiento de algún familiar también le daban una parte de ese dinero. ¿Alguien más? Víctor, creo que también. Gracias. ¿Cuál fue su experiencia, Víctor? Usted me corrige si no fue Víctor. ¿Quién más fue? Pues
En sí es una experiencia similar en la que, en mi caso fue de que cada mes yo depositaba cierta cantidad de tiempo y teníamos como el beneficio de que teníamos una tasa de interés más alta, preferencial ante los clientes. Ok. ¿Suple y cumple las funciones de un sindicato o la asociación solidarista? No. Yo tengo muchos amigos y tengo clientes en los cuales, pues, tanto patronos como trabajadores. Y el origen de las asociaciones solidaristas data de años, 1996, a través de una sociedad civil que es el objeto per se como tal, pero en su momento, por eso es muy importante que ustedes lean un poco de historia del derecho de trabajo, en su momento, y no estoy hablando de posiciones ideológicas, estoy hablando en cuanto a la academia, que el sindicalismo se excedió en algunos aspectos, como todo, y también los patronos se excedieron en muchos aspectos, no todos, porque hay muy buenos patronos, en algunas violaciones o algunos incumplimientos, no me gusta llamar violaciones, incumplimientos a las leyes laborales. Entonces, existieron quejas y todo, entonces quisieron suplir las asociaciones solidaristas dándole la forma de un sindicato. ¿Por qué? Porque regularmente en un pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿qué es lo que más se discute, jóvenes? ¿Qué es lo que más discutimos en un pacto colectivo de condiciones de trabajo? Beneficios para los trabajadores. Mejoras para los trabajadores, Lick. ¿Qué tipo de beneficios Mito y Karin? ¿Que le den un reconocimiento cada año o que le den 1,000 quetzales cada año? Bueno, puede ser que esté contemplado y lo puedan solicitar ellos, un descanso, por así decirle, licenciado. Puede ser mejoras económicas, licenciado. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que le cambien a cada 6 meses o que le den un aumento de salario? Aumento de salario. Yo creo que ambas cosas son Hablemos de realidad. Hablemos de realidad. Aumento de salario, licenciado. Ambas cosas son importantes, licenciado. Ambas cosas, así me gusta, Mito, que sostenga su posición. Cuando yo les hago alguna pregunta acá, ya lo hablamos, no es que los esté tratando de contradecir o poner en vergüenza, no, simplemente ustedes van a ser abogados. Mito dice ambas cosas, que tendría que ser lo correcto. Pero claro, licenciado, claro, porque creo que dentro del trabajo debe existir armonía y usted tiene que tener los elementos necesarios para poder trabajar de manera adecuada. No va a tener una silla que se le está quebrando o que está coja, por así decirlo, y usted no va a rendir de igual manera tener una silla cómoda. Paralelo a eso, pues va a tener usted un salario pues digno y ya las dos cosas, las personas o los trabajadores en este caso, pues tienen armonía y no van en algún momento van a crear un conflicto por algo tan sencillo. Así es. Lo correcto sería eso, pero un porcentaje muy alto de los pactos colectivos de condiciones de trabajo se circunscriben a temas económicos. ¿Ya? Entonces, aquí hay el tema muy importante. Cuando decimos esos aspectos y nos retrotraemos y regresamos a los sujetos procesales, que es el epígrafe, el objetivo de un pacto colectivo de condiciones de trabajo es específicamente la mejora de sus condiciones laborales. Y cuando hablamos de condiciones laborales, englobamos todo. Sin embargo, por el tema de la canasta básica, que el dinero no alcanza y nunca nos va a alcanzar, por muchos aspectos. Pero habemos 97 personas y siempre, no es que todos. ¿A cuántos de nosotros nos han dado una clase de administración jóvenes? A excepción de los peritos contadores. No, a ninguno, licenciado. A ninguno, licenciado. ¿Y cómo aprendemos a administrar? A la mala. A la mala, licenciado. A la brava, dijo los demás, ganando y perdiendo a la vez. A ver, ¿ah? ¿Quién trabaja en ejecutivos aquí, dijo? Se me fue. Hay que preguntarle cuántos casos lleva el bufete. ¿Por qué les digo esto? Porque son beneficios económicos y todos padecemos de ese tema. Por eso, cuando hablamos de un sujeto procesal y de una parte procesal, miren, el objetivo, lo que quiero es que lo entiendan, porque existe una confusión, si el abogado o esto. El abogado, desde un punto de vista, es un sujeto procesal. La inspección, la ley lo tiene claro, la ley lo remarca como parte procesal. Ese es el otro punto de tesis. Pero en realidad es parte o sujeto procesal.
Yo digo que es un sujeto procesal. Algunos dicen que es parte, porque la ley lo regula. Pero aunque la ley lo regula, ya lo vimos en jurisdicción y competencia, el semestre pasado. Entonces, desde mi punto de vista, la inspección tendría que establecerse como un sujeto procesal. Porque es más, cuando ustedes lleven su primer caso, o si es que han llevado algunos, ustedes van a ir contentos a notificarle que se cite a la inspección. ¿Ustedes creen que va a llegar a la inspección? Nunca llega. Nunca llega, nunca se pronuncia. Entonces, es un tema muy importante. Bien, teniendo claro eso y hablando algunos minutos, empezamos a platicar sobre los grupos coaligados o la agrupación coaligada o la coalición. Cuando hablamos de grupos coaligados o la agrupación, es específicamente fácil y sencillo. Yo les voy a preguntar en el privado, pues, bueno, también, si me toca alguno de ustedes, pero les voy a preguntar en el primer examen parcial qué es la coalición. Si me ponen esta definición de Guillermo Cabanelas, tache. Porque necesito sus palabras. El sábado, ¿alguien de los que están acá se examinó retrasada conmigo el sábado? ¿Jóvenes? ¿Ninguno? Ya, pues ya publiqué notas, pero ninguno se examinó. Bien, no estoy diciendo que no, pero me dieron unas definiciones a los que yo les preguntaba. Miren que hasta terminología romana utilizaron. Bueno, dije, ojalá, pero que no le dieron copiar-pegar. Y como yo reviso, agarré una respuesta y la puse en la IA, la misma respuesta. Entonces, cuando les pregunte qué es la coalición, que es la unión de dos o más personas que se unen, ¿ya? Con el fin de obtener un beneficio en común para el centro de trabajo. Que lo establece la misma ley. ¿Ya? Y aquí hay una definición específica que lo menciona el doctor César Landerino Franco, que es la unión de trabajadores, que hay un tema muy importante, que esa es una característica. ¿El sindicato tiene personalidad jurídica? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí tiene. Y las extiende la inspección de trabajo, el Ministerio de Trabajo lo extiende. Ok. ¿Y el grupo coaligado tiene personalidad jurídica? No, porque al final solo No, porque es temporal, licenciado. Así es. Se unen de manera temporal. ¿Cuál es el objetivo principal? obtener un beneficio en el centro de trabajo. ¿Qué manda? Resolver un conflicto específico. Resolver un conflicto específico y al finalizar el conflicto se disuelve. Entonces, el grupo coaligado es la unión de trabajadores de carácter temporal o transitorio. Y aquí lo establece la definición, cuyo objetivo principal es ¿ya? Atender una solicitud que va a beneficiar a todos los trabajadores, pero que no es de manera permanente como lo es un sindicato. ¿Cuáles son las características? La unión de trabajadores con fines transitorios y el propósito es específicamente resolver un conflicto. ¿Ya? Grupo coaligado. Fácil, dentro de una coalición o un grupo coaligado, ¿ya? Para poder negociar, y ahí nos vamos específicamente al artículo 374 del Código de Trabajo. Alguien que me lea, por favor, el artículo 374 del Código de Trabajo. Yo, licenciado. Artículo 374. Patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos no por más de 3 miembros,
quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procedieren el patrono o su representante. No puede negarse a recibirlos a la mayor brevedad que les sea posible. Aquí hay un tema muy importante. Gracias, Claudia. Muchos se confunden y dicen, es que cuando son específicamente los grupos que no tienen sindicato, es el comité ad hoc. Tache. El artículo tampoco es que él sea claro, pero sí es un tema muy importante. Los grupos coaligados es la unión de esos trabajadores de manera temporal que se unen para resolver un conflicto eminentemente doméstico. Ya lo vamos a ver. Pero si nos reunimos 18, ¿será que los 18 estamos facultados para ir a hablar con el patrón? ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. ¿La ley? ¿Qué regula la ley? Que no más de 3 miembros. No más de 3 miembros. Entonces, tenemos el grupo coaligado que es el todo. ¿Van conmigo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. El grupo coaligado somos los 20 que queremos ir a hablar con Jesús, que no nos dé clases el 21, que qué pura lata. Pero hay que dar clases. Pero no va a atender a los 20, no porque yo quiera. Si nos vamos a ir a un tema legal, ¿a cuántos tengo que atender? A 3, no más de 3. Ahí está. Puede ser 1. Vos, Ricardo, que sos el que más habla en la clase, mira, y es el que a lo mejor le va a dar sus puntitos por hablar. ¿Ya? ¿Hablamos? No, porque la mujer por naturaleza es más inteligente que uno de hombre, ¿va? Los hombres que piensen que somos más inteligentes que las mujeres, estamos perdidos. Un hombre quiere imponer, ¿va ustedes o no? Siempre, Lic. Siempre. No vas. ¿Y qué establece la mujer? El hombre quiere llegar de una vez y llegar al cuello y se acabó. Pero la mujer es tan hábil, tan inteligente, que pasa ya por los pies, pasa por la cintura y cuando siente lo tiene uno de la cabeza sin que uno se dé cuenta. Entonces le dice Lisette, no, Ricardo, sí hablas, pero te va a olvidar esto. Yo quiero ir también. Está bueno, va Lisette, pues. Pero dice Sandra Magalí, sí, pero es que fíjese que tal vez se pueden poner nerviosos y yo ya he visto que este señor falla en esto. Entonces yo quiero ir también. ¿Pueden ir los 3 a hablar conmigo? Sí. Sí, licenciado. ¿Y cómo se le va a denominar a ese pequeño grupo? Sería el comité ad hoc. Un grupo coaligado. Grupo coaligado o comité ad hoc. ¿Es correcto? Tache. Ponga más atención. Se le va a denominar comité ad hoc. Grupo coaligado, ¿quién es? El todo. El todo. Y el comité ad hoc va a ser ustedes 3, Ricardo, Lisette y Sandra. Pongamos a otros pues para que no piensen que hay preferencias. Esos son los que más hablan. Entonces, quiero que quede claro eso, porque el grupo coaligado somos todos. Y el comité ad hoc van a ser específicamente las personas que están designadas para la negociación. ¿Esas personas gozan de personalidad jurídica? No. No, licenciado. ¿No? No, porque como hablábamos, es de carácter temporal, licenciado. Ok, ¿cuál es la única obligación? Léame el artículo 376 del Código de Trabajo, por favor. 376. Cada vez que se forme uno de los consejos o comités de que habla el artículo 374, sus miembros lo informarán así o a la Inspección General de Trabajo mediante una nota que suscribirán y enviarán dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento. ¿Cuál es la obligación? Avisar a la Inspección General de Trabajo. ¿Dentro de qué plazo? ¿En 2 meses? No, 5 días. 5 días. Exacto. Si no, ¿qué pasa? Fuera. Yo antes negocié un convenio colectivo en donde todos esos son los pormenores que un abogado tiene que dar. Y no es que yo sea malo, simplemente aplico la ley. Yo estaba defendiendo al patrón hace años y yo le digo, mire, veamos, y aquí estamos para negociar. Perfecto. Y negociamos. Quiero ver el aviso que establece la ley. No, es que usted me está limitando. Vamos a negociar y con mucho gusto.
porque ya vamos a entender cuál es la diferencia entre agrario directo y vía directa, que son dos términos iguales pero distintos. Puro el chavo, va por la chimotrufia, pero ya lo vamos a explicar. No lo tenía. Con mucho gusto vamos a negociar cuando ustedes lo tengan. No, que nos vamos a ir a la OIT, vaya. Pero la ley es la ley. Y eso nos dio una semanita más para poder ajustar los parámetros de negociación. Ustedes como abogados tienen que ir en la marcha. ¿Qué artículo dijo el licenciado Perrone? 376. Gracias. Bien. Entonces tienen que dar ese aviso. Ese aviso es una inamovilidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Jóvenes? Creo que no. ¿Ese aviso es una inamovilidad? No, yo considero que no. ¿Por qué, Víctor? Porque en sí el propio artículo no establece que sea eso. Es correcto. Solo establece una nota. Dice, cada vez que se forme uno de los consejos o comités de que habla el artículo 364, ya veo que hablan los artículos. Sus miembros lo informarán hacia la Inspección General mediante una nota, dice memorial, sellado y timbrado por abogado. No. Mediante una nota que suscribirán y enviarán dentro de los 5 días. No es un aviso, por eso ya ustedes en la realidad van a ver si en realidad es factible la negociación de un convenio colectivo o por qué esta figura o esa institución es vigente pero ya no es tan positiva. Porque al final el patrón dice, yo los puedo despedir y se acabó el asunto. Me despidió en una negociación colectiva, no hay ninguna negociación colectiva. Gozo de inamovilidad, la ley no le da a usted esa calidad. Son los aspectos que tiene esta institución. Pero, ¿cuál es otra parte procesal? Grupo coaligado. Ya hablamos de grupo coaligado y comité ad hoc, que son dos temas distintos, pero van de la mano. Grupo coaligado es el todo, comité ad hoc es un grupo no mayor a ¿cuántos? A 3 miembros. Fundamento legal. Artículo 374 del Código de Trabajo. Tienen los primeros 2 puntos de su pregunta del examen. Pues el que entró a clases, con eso gana. Y el que la vea también, el que vea la repetición. Entonces, al final, me interesa que aprendan, porque si aprenden, ganan. El sindicato. Hicieron el trabajo del sindicato, ¿verdad? Espero yo. ¿Qué es el sindicato? Toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión o oficio independiente, trabajadores independientes, constituidos exclusivamente para estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos. ¿Cuál es el objetivo de un sindicato? Sí, licenciado, el estudio es, el fin, es el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales. Fácil. ¿Goza de personalidad jurídica? Sí, goza de personalidad jurídica. ¿Es una asociación provisional? No. ¿Por qué? Porque su fin es la mejora constante de la organización. No solo a lo interno, sino a lo externo también de las personas que no son afiliados al sindicato. ¿Se organizan de manera temporal? No, estos son permanentes, gozan de personalidad jurídica. Y ya vimos la constitución de un sindicato. ¿Estuvieron presentes ustedes o fue otro grupo? Vimos nosotros, licenciado. Ahí está, sí se contesta mentes sanas. Y ahí vimos el procedimiento. ¿Ya? Entonces, al final, gozan de inamovilidad sindical para cuando se dé la negociación de un pacto colectivo. Sí, licenciado. Bien, artículo 380, que alguien me lo lea, por favor. Artículo 380. A partir del momento que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido.
Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos, y en caso de desobediencia duplicará la sanción conforme lo previsto en el artículo que precede. Leamos Si el aún así- 379, por favor, Ricardo. Ok. Artículo 379. Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para él solo efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Si el patrono infringe esta disposición, será sancionado con multa igual al equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigente para las actividades no agrícolas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado a los trabajadores y hacer efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el despido, sin que esto lo exonere de la responsabilidad penal en que haya podido incurrir. Si la conducta del patrono durara más de 7 días, se incrementará en un 50% la multa incurrida. Si es trabajador o si fuera colectivamente un sindicato, quien infringe esta disposición será sancionado con una multa equivalente de 1 a 10 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas y estará obligado a reparar los daños y perjuicios causados. Ahí estamos. Desde el momento en que se presente el pliego de peticiones, palabras, no es lo mismo pliego de peticiones que pliego de posiciones, ya lo vamos a ver. Hay una inamovilidad. Es decir, partes procesales, grupo coaligado, para negociar a través de un comité ad hoc, un sindicato y los patronos, sindicato de patronos o el patrono de manera unilateral. Regularmente el sindicato de patronos no hay en Guatemala. ¿Qué es lo que hay? Es el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras, que es el CACIF, que se organizan, se aglutinan o se ordenan de manera como ellos mejor lo consideren, pero es a través de cámaras empresariales. Es decir, la mejora común de ellos. Entonces, fundamento legal de un grupo coaligado, ¿cuál es? ¿300 qué? 374. 74. 74. ¿Cuál es el fundamento de dar aviso? 376. ¿Cuál es el fundamento del sindicato? 206. ¿Gozan de inamovilidad? Sí, licenciado. ¿Cuál es el artículo? Si hablamos de muchos aspectos, 209 para la constitución del sindicato, pero en este caso para la negociación de un pacto colectivo, el 379 y 380. ¿Qué son los patronos? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el artículo de patronos? El artículo. ¿Qué artículo me define a un patrón? Artículo 2 del Código de Trabajo. Bien. ¿Está claro eso que acabo de explicar? Sí. Bien. Nos toca en la próxima clase los conflictos colectivos y ya la segunda unidad. El primer parcial ingresa hasta lo que acabamos de ver, los sujetos procesales en epígrafe, que los sujetos procesales estamos hablando que es parte procesal, los que tienen interés directo, y sujetos procesales, los que participan en un procedimiento, pero sin necesidad de tener un interés directo. Tribunales de conciliación, tribunales de arbitraje, 291 en adelante, 92, 93, 94, 95, el Código de Trabajo. Un juez, un oficial de audiencias, un testigo, un perito, que son sujetos procesales. La inspección, la ley lo regula parte y hay que ponerlo como parte, pero desde un punto de vista sujeto procesal. Y partes procesales, ¿quiénes van a ser? Los grupos coligados, que se van a unir a través de un grupo, que se van a reunir a través de un comité ad hoc, y los sindicatos y los patronos. Fácil y sencillo. Dígame, Mito. Quería hacer esa consulta, pero ya la dijo ahorita, licenciado, porque aún creo que contradice en algún momento la definición que vimos de sujetos procesales y cuando leímos relacionado a la inspección, usted decía que era parte. No lo digo yo, lo establece la ley.
Exactamente, pero también se dijo que inspección, ¿cómo no? Como de la inspección de trabajo también era parte. Entonces ahí me confundí porque ya con el concepto, con la definición, perdón, esas dos no entrarían, pero pues, la ley lo establece. Ahí viene el análisis de ustedes. La ley regula que es parte procesal, pero hicimos el ejercicio. ¿En realidad sería parte procesal la inspección, Mito? Pues sinceramente, para mí no sería, licenciado, porque no es una, ¿qué le puedo decir? Que no es una parte directa dentro del conflicto. Para mí las partes tendrían que ser el actor, el que interpone la demanda y el demandado. Ahí está su respuesta. Por eso yo les digo siempre a todos los alumnos, y nunca lo toman tal vez no les gusta laboral, ahí va un punto de tesis, reforma el artículo 280 del Código de Trabajo en cuanto a que la inspección debe ser establecida como sujeto procesal y no como parte. O sea, la ley está clara, pero ya el análisis no es una parte procesal, es un sujeto procesal. Claro. Para mí, como por eso le digo, viendo la definición, viendo lo que dice la ley y ya viendo la práctica, para mí es un sujeto procesal, ambas. Yes. Yo comparto eso. Gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Ya que se acabe que deje de hablar. Dirán. Bien. Son las 7:15, terminamos en tiempo. Bien, si no hay alguna otra duda, jóvenes, dígame, Isaías. Sí, buenas noches. Yo solo quisiera, disculpe, me voy a salir del tema, pero quisiera que me regalara un par de minutos antes de finalizar su clase, pero ya cuando los compañeros hayan retirado. Que no escuche, dice usted. Queremos escuchar el chisme. Mucho gusto. No, precisamente es un chisme, sino una consulta personal. Licenciado, usted va a compartir sus diapositivas, disculpe. Sí, las voy a compartir. ¿Cuál fue la condición que les dije? Que en las definiciones no las pongamos tal y como usted las tiene, sino con nuestras propias palabras, a nuestro criterio, que no las copiemos correctamente. Esa es la única condición, porque si lo hacen, olvídense de las diapositivas para el segundo parcial, y el segundo parcial es más cargado. Licenciado, sí, pero lo bueno es eso, porque a veces hay licenciados que lo hacen al revés, que dicen, póngamelo así como yo se lo enseñé, como yo se lo puse. Entonces ahí nos confunde, porque a mí no se me va a quedar tal y como usted. Tal vez lo entiendo con otras palabras, con otros sinónimos. Palabras, malas palabras, va, tampoco. Me va a No, poner con otros palabras. sinónimos. Tal vez son sinónimos. Sí, vuelvo y repito, a mí me interesa que aprendan, no que ganen. Si aprenden, perdón, van a ganar. Pero tampoco me va a poner es que esa cosa, es que esa babosa, no, hombre. O sea, palabras jurídicas, ¿verdad? Estamos claros. Pero sí se la voy a compartir, no se preocupe. Bien, compañeros, ¿alguna otra duda? Solo, licenciado, perdone. ¿La asistencia la van a mandar por el grupo de WhatsApp o de aquí? Sí, por el grupo de WhatsApp, porque yo ya anoté aquí, como tomo capturas, quiénes son los 94 que ingresaron. Ya lo tengo establecido, se van a anotar más de seguro. A esas personas no les voy a tomar asistencia, solo ustedes 94 que ya se desconectó. Bien, si no hay mayor pregunta, jóvenes, les deseo muchos éxitos en sus parciales, que Dios los bendiga. Estoy seguro de que van a salir muy bien, porque si ponen atención, pues no hay ningún problema, y si no ponen atención, estudia un poquito más, pero les va a ir bien. Son un grupo que colabora. Los insto a que sigan colaborando más acá, que hablen más los que no hablan, y los que están hablando, que sigan hablando. Que Dios los bendiga, que Dios los ilumine, y nos miramos el viernes 21 para la clase que nos toca en esto, ¿ya? Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. ¿Qué duda tiene Eduardo? Eduardo creo que fue, ¿verdad? No fue Eduardo, Isaías fue. Buenas noches, disculpe, fíjese que solo quería hacer una solicitud personal así directamente. Fíjese que yo estoy a 2 horas de mi casa y no me da, o sea, sí vengo escuchando las clases, pero no en cuenta la asistencia, solo en una ocasión me he llenado, y la demás no me he percatado, porque hay muchos compañeros que tienen eso de una extensión de Meet,
Entonces eso ha hecho que yo personalmente me he confundido. Por ejemplo, ahorita todavía estoy a media hora de mi casa porque, o sea, vivo lejos, entonces yo quisiera solicitarle. Yo vi un grupo de WhatsApp donde estamos, ¿verdad? Pero hay un compañero que está, creo yo, de asistente, y le escribí, pero no me ha respondido. Entonces yo quisiera rogarle si cómo me podría apoyar en el tema de la asistencia, licenciado. Voy a ver, Isaías, le agradezco la sinceridad, voy a revisar si usted se ha conectado, disculpe que sea tan sincero, y voy a revisar, Isaías Santos, voy a revisar las grabaciones, y si usted está ahí, Muy no hay bien. ningún problema. ¿Cuál es su número de carnet? 2023-08-967, así aparezco primero con mi número de carnet y después Isaías Santos. Ok, si usted aparece ahí, yo lo que necesito es verlo. Si aparece, no hay ningún problema. Y yo me voy a constatar para ver si ha entrado a todas las clases, porque pues ya entramos 95 y se ponen de asistente y algo. No es, espero no que se entienda mal, pero sí tengo capturas de pantalla porque vengo tomándole captura de pantallas a las clases que se da, he escuchado, pero la asistencia sí no le puedo llenar. Entonces esa era mi preocupación y no tengo su número para escribirle por eso utilicé este medio. No tenga pena, yo voy a hablar con uno. Gracias, Lick, muy agradecido. Esa era mi petición y disculpa. No se preocupen, que tengan muy buena noche, jóvenes, que Dios los bendiga. Licenciado, buenas noches. Hoy van a mandarle, les saludo a Sara. Buenas noches. Buenas noches. Hoy van a enviar la asistencia al grupo de WhatsApp, es que yo estoy viendo, pero todavía no la han enviado. La va a enviar Hugo, voy a hablar con él, ¿o yo? Muchísimas gracias, licenciado. Que tenga un buen descanso. Buenas noches, adiós.